Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Bueno, los dejamos con la conferencia de cierre con el maestro Ricardo Duati, con las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas hacia una cartografía de la hospitalidad. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se me escucha bien ahí, ¿no? Excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y muy contento de poder estar aquí compartiendo algunos de los aportes y de las ideas sobre las cuales gira mi investigación. También quería, primero que nada, agradecer por el enorme espacio que le han dado a Malvinas en este congreso, lo cual me pone muy contento. Hace un momento estaba escuchando la mesa de representaciones de la guerra, por supuesto estaba escuchándola, y el hecho de que haya una mesa y una conferencia es muchísimo espacio, así que muy agradecido. Típicamente en las mesas de congresos estoy yo hablando de Malvinas y teatro, y es casi todo lo que hay, así que estoy muy contento. Ahora bien, este lo que voy a contar en los siguientes minutos gira en torno a mi investigación, mi especialización, a partir de la cual yo hice mi doctorado en Historia y Teoría de las Artes, que es acerca de las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas en el teatro argentino. Esta es una investigación que vengo realizando más o menos desde mediados de 2016. Tiene una primera etapa que fue de 1982 a 2007, cuyo resultado es este bello libro eh, que salió publicado el año pasado. Esta es mi tesis de doctorado. Giraba en torno, como decía, a 1982 y 2007, un primer recorte de la historia de la posguerra teatral. Ya voy a contar por qué 1982-2007, y ahora continúo realizando mi investigación, pero en el recorte 2008-2022. Todo esto fue posible gracias a la universidad pública. En estos últimos tiempos se estuvo discutiendo mucho aquí en Argentina en torno a el valor de la educación, así que quiero señalar que esto fue posible gracias a la universidad pública, por un lado, y por el otro fue posible gracias a el Consejo de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Argentina, que es a partir de lo cual yo pude hacer mi tesis de doctorado con una beca, y ahora estoy trabajando con una beca postdoctoral. Así que sigo obsesionado con Malvinas, como van a ver en un momento. Eh, Dicho todo esto, empiezo ya con la exposición propiamente dicha que quiero compartirles. Primero que nada, habría que hablar de un elemento específico que tiene que ver con la Guerra de Malvinas propiamente dicha, acontecimiento histórico que ocurre hace 41 años, y que a pesar de ese tiempo transcurrido, encontramos muy presente todavía al día de hoy. Yo creo que hay, de hecho, en la mesa de hace un rato sobre Malvinas y teatro se hablaba de la guerra de Malvinas como una herida abierta, por ejemplo. Y yo creo que hay una serie de elementos que hacen que Malvinas sea una cuestión compleja que todavía tenemos que revisitar. En principio es un conflicto bélico que ocurre entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Es una guerra bastante breve que dura unos 74 días, pero que tiene una serie de características muy singulares que acompañan a esa idea de una herida abierta, o de lo que Agamben llamaría lagunas históricas. Por un lado, es una guerra buscada, pero no deseada. Eh,
Hacia 1982, en la Argentina todavía teníamos el gobierno cívico-militar de facto, conocido como el proceso de reorganización nacional, que va a durar hasta 1983. Tenemos básicamente que pensar la Guerra de Malvinas como un acontecimiento que se entiende mejor cuando comprendemos que no es simplemente un manotazo de ahogado, como se lo suele llamar en muchos textos históricos, sino que es un intento de negociar que sale increíblemente mal. Básicamente, la Junta Militar, bajo la influencia de un teórico de la guerra, que era Karl von Clausewitz, busca realizar lo que se conocía como el Operativo Rosario. Era básicamente recuperar ese territorio eh, tomado por los británicos, a, expulsar a la administración británica y quedarse solamente con una pequeña guarnición militar. Clausewitz, de hecho, lo plantea en su libro de la guerra, un libro póstumo, lo plantea en esos términos con respecto a Silesia, territorio que a él le interesaba mucho recuperar. Clausewitz tienen que pensar que entendía la guerra como la diplomacia por otros medios, ¿no? Entonces la idea era simplemente negociar y, por otro lado, cortar, esto era algo que le preocupaba mucho a la Junta Militar, cortar con el periodo que se iban a cumplir 150 años de dominio británico en las islas. Las islas son un territorio usurpado en 1833, el 3 de enero de 1833. Entonces, en 1883 se cumplían 150 años de ese acontecimiento y la Junta Militar quería cortarlo. En este sentido, el objetivo original no era ir hasta una guerra, sino negociar, sentarse a negociar. Lo que no contaban era que a Margaret Thatcher también le servía un conflicto bélico. Al mismo tiempo está el apoyo masivo que recibe la Junta Militar, que es un motivo de gran discusión en torno a la historiografía argentina sobre la guerra. Y esto explica muchos elementos interesantes, como la poca preparación para el combate. Quizás habrán escuchado testimonios, habrán leído materiales donde se habla de la poca formación de los soldados conscriptos del ejército. Esto tiene que ver con que no era la idea original entrar en guerra. Esto tiene a la vez que ver con otro problema que va a surgir en la posguerra, que es que muchos de los procesos históricos y culturales de la guerra vamos a encontrarlos afectando a la posguerra. La posguerra en este sentido la podemos pensar desde la óptica de o bien lo que viene después históricamente a la guerra o lo que ocurre como consecuencia de la guerra. Lo mismo podemos aplicar a postdictadura o a posmodernismo, etc. El prefijo post tiene esa doble y compleja acepción. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en lo que yo estudio, que es el teatro de la posguerra, nos habla de esos procesos vigentes, esos procesos que todavía afectan a la Argentina. Por ejemplo, todavía se está discutiendo si hubo casos de crímenes de lesa humanidad en el contexto de las Islas Malvinas durante la guerra, que es una denuncia que se hizo en 2007 y todavía se sigue discutiendo el sentido profundo de esos acontecimientos históricos, con torturas por parte de superiores a conscriptos argentinos. Hay otro factor muy interesante y muy desafiante que tiene que ver con el nombre Malvinas. Esto ya se mencionó en la mesa anterior que hubo hoy y que tiene que ver con que el nombre Malvinas incluye diferentes elementos. Incluye la guerra de Malvinas propiamente dicha, pero incluye la cuestión Malvinas, que es el conjunto de las disputas por la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur,
que incluye, digamos, una cantidad de acontecimientos mucho más grandes, como por ejemplo las discusiones en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, que Argentina logra una resolución que reconoce el conflicto en 1965, que es la resolución 2065. Pero también pensándolo en relación mucho más atrás a Francia, por ejemplo, que es quien coloniza por primera vez el territorio de las islas y después se lo devuelve a España, al que le correspondía por el Tratado de Tordesillas. Entonces vemos que la historia de la cuestión Malvinas y de las disputas de soberanía van muy atrás, en contraste a la guerra, que es un tiempo muy acotado en un territorio bastante específico. En este caso tenemos una estructura imperial como la del Imperio de España, una estructura imperial como la del Reino Unido. Es un poco anacrónico quizás decir estructura imperial del Reino Unido en principio, pero creo que se entiende a qué me refiero. Está también la causa Malvinas, que es la justificación de la guerra, y está el territorio de las Islas Malvinas. Entonces vemos que en Malvinas ya conviven de forma no siempre armoniosa ideas muy diferentes, imaginarios realmente diferentes. Otra cuestión interesante a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que, como habrán intuido en relación a una de las primeras cosas que dije, la guerra de Malvinas es un acontecimiento de la dictadura. Típicamente se la piensa la guerra de Malvinas desde dos posiciones historiográficas. Una como acontecimiento pleno de la dictadura y por lo tanto como sinónimo de la violencia institucional de la dictadura, y otra es pensada en un contexto más grande, que es ese que yo llamé la cuestión Malvinas. Lo interesante es que de acuerdo a dónde nos situemos, vamos a tener imágenes diferentes de la guerra. En este sentido, yo trabajo con la idea de que la guerra tiene que ser pensada en el marco de la cuestión Malvinas, de esta historia larga de disputas por la soberanía, que incluye muchas formas diferentes de disputa, no solo las diplomáticas, sino también las culturales, que son las que a mí más me interesan. Pero me interesa pensar entonces a la Guerra de Malvinas como un acontecimiento a mitad de camino entre la dictadura cívico-militar y a mitad de camino entre la cuestión Malvinas. Esto es muy significativo porque la Junta Militar organiza justamente la guerra, la organiza de una forma muy pobre porque no esperaban entrar en combate, como decía, pero, por ejemplo, toman en cuenta imaginarios ajenos a la guerra, como esto que decía de interrumpir esos 150 años de dominio británico. Al mismo tiempo, muchas de las ideas que circulan en torno a la guerra tienen que ver con experiencias muy anteriores a la dictadura misma. Ya sea, por ejemplo, la experiencia de los muchachos que hacían el servicio militar obligatorio, ya sea, por ejemplo, la referencia que hace el escritor Manuel Gálvez en un libro de 1910, donde propone que si hacemos una guerra entre Argentina y Brasil, el pueblo argentino se va a unir, la misma idea de Clausewitz, pero con Brasil. O la casi guerra del 78 con la República de Chile, etc. Encontramos entonces que hay un espacio de tensión muy fuerte. Y esto tiene que ver con un último eje que me gustaría comentar, que tiene que ver con la idea de que no hay un gran relato, como muchas veces se dice, de la Argentina oficial para interpretar la guerra. No hay una forma oficial en principio de mirar cómo ocurrieron estos acontecimientos y cómo leerlos. Por ejemplo, en contraste con el tema de los desaparecidos, donde sí hay una posición mucho más nítida. Esto es muy interesante porque nos lleva hacia un desafío que vamos a encontrar al hablar de la guerra de Malvinas,
que tiene que ver con que muchas veces hay miradas muy diferentes en torno a elementos comunes. Por ejemplo, doy un ejemplo rápido. Vamos a hablar más adelante de un proceso cultural que se llamó desmalvinización. Ahora bien, nadie define desmalvinización eh, de una forma abarcativa o global, sino que cada quien que trabaja ese término lo usa de un modo singular, lo usa desde su propia perspectiva. Esto nos va a remitir a que desmalvinización va a significar cosas muy diferentes, de acuerdo, así lo dice, por ejemplo, Federico Lorenz, uno de los historiadores más importantes de la historia de la Guerra de Malvinas. Si lo dice Rosana Guber, que es la otra gran referente, o si, por ejemplo, lo dice Fernando Cangiano, que es un excombatiente, psicólogo, que tiene un libro muy interesante sobre la desmalvinización, donde trabaja con la idea eh, donde trabaja básicamente con la idea de que la desmalvinización es un proceso histórico, parte de la guerra psicológica del Reino Unido después de la guerra. Eh, o sea, es una imagen muy interesante, muy política, muy diferente, por ejemplo, a la idea con la que trabaja Lorenz, que tiene que ver con la desmalvinización como los silencios de la guerra, lo que no se dice en torno a la guerra ni a Malvinas en general. Ya voy a volver sobre ese concepto. Pero como verán, a pesar de haber sido una guerra muy breve de unos 74 días, Malvinas está en una encrucijada muy interesante y muy desafiante para pensar en el tiempo presente, y eso es lo verdaderamente atractivo de poder pensar desde la perspectiva de las representaciones y el teatro, que son los ejes hacia los cuales me voy a dirigir en un momento. Pero como podrán ver, es un tema muy, muy fuerte, vigente, muy claro en esta idea de una herida abierta, pero también muy interesante porque tiene una cuestión que es que no solo podemos pensar Malvinas como eh, un acontecimiento histórico, específicamente la guerra en este contexto inmediato en el que estoy hablando, sino que también es una forma de mirar los hechos de la historia. Lo cual creo que es el gran atractivo de pensar todas estas cuestiones de las que ya estoy hablando y de las que voy a seguir hablando, porque bueno, me gusta decir y compartir muchas cosas con ustedes. Pero bueno, a eso digo, esas coordenadas que lancé, esta idea de una guerra no buscada, la idea de una posguerra como un proceso atravesado por la guerra, este concepto de Malvinas como un nombre complejo que trae muchos sentidos, la presencia de la dictadura y la falta de un relato oficial formal, nos lleva a pensar esta idea de Malvinas, la guerra, como una herida abierta. Y también podríamos decir Malvinas como cuestión abierta, ¿no? Porque también es una disputa que sigue llevándose a cabo, se sigue debatiendo constantemente en torno a, bueno, si en algún día se avanzará con las cuestiones diplomáticas o no. Ahora bien, lo que a mí me interesa es trabajar un enfoque teórico particular que tiene que ver con la teoría de la representación. Este es un concepto teórico que tomo de Roger Chartier eh, y que tiene que ver con la apropiación de bienes simbólicos a través de prácticas diversas por parte de una sociedad en un momento histórico dado. Dicho mal y pronto, las representaciones implicarían cómo nosotros volvemos sobre el pasado, en este caso. Esto no solamente responde a una necesidad de comprender eh, acontecimientos que ya pasaron y volver a narrarlos, sino que también responde a cómo son narrados, de qué manera hacemos esas apropiaciones. Ya vamos a mencionar muy rápidamente que
En el caso del teatro, por ejemplo, va a ser diferente al del cine. Ni peor ni mejor, simplemente diferente. Y en esto es muy significativo también el rol del espectador. La manera en la que el espectador también utiliza esas representaciones. Ahora bien, me interesaba pensar que Roger Chartier en principio aplica estos conceptos a la historia de la lectura. Ahora bien, a mí me interesa ir llevándolo hacia el campo del teatro. Pero antes me gustaría pasar por unos conceptos de otro especialista en las representaciones, que era Louis Magan, que plantea algo muy interesante, muy interesante, que es que las representaciones, si bien muchas veces parecieran llevar hacia el terreno de lo puramente simbólico o de cosas discutibles y relativas, las representaciones tienen un poder muy peculiar que tiene que ver con que tienen dos grandes momentos las representaciones. Un primer momento en el cual nosotros vemos y reconocemos que esa representación está reemplazando a otra cosa, en este caso la Guerra de Malvinas, podríamos decir, o la posguerra de la Guerra de Malvinas. Es decir, nosotros vemos un objeto que se parece más o menos a otro, pero que se presenta en lugar de otro. Un objeto que no puede reemplazar la experiencia, pero sí nos puede aproximar a cómo pensar esa experiencia de la guerra. Al mismo tiempo, Maran dice que hay una cuestión reflexiva en torno a las representaciones que tiene que ver con que, pese a que nosotros vemos un objeto que aparece en lugar de otro, nosotros nunca confundimos ese objeto, esa representación, esa apropiación con la cosa real. Siempre sabemos que estamos ante una representación. En esa doble característica que Maran llama transitiva, la primera que mencioné, la de reemplazar aparecer en lugar de otra cosa, y la reflexiva, que es esta segunda de justamente no ser confundido con la cosa real, se produce una dinámica muy interesante que tiene que ver con una dialéctica y que fundamentalmente nos permite justamente estar constantemente debatiéndonos entre esa tensión entre algo que es y que no es simultáneamente. Algo que reemplaza a otra cosa, pero que la reemplaza a través de una presencia y de una ausencia. Nosotros cuando vemos una representación de la Guerra de Malvinas no vemos simplemente ese reemplazo, sino que también vemos la ausencia de la cosa real. Esto produce un efecto muy interesante que es lo que hace que las representaciones se manifiesten en constante movimiento. Y a la vez es lo que nos permite pensar una triple relación de la representación con el tiempo. Porque la representación no es simplemente repetir lo que estaba en el pasado, lo que estaba atrás nuestro en el tiempo, sino que es atender el pasado desde un presente con unas características singulares y proyectarlo hacia un futuro. El teatro opera en este sentido a la manera de lo que Umberto Eco llamaba una metáfora epistemológica. Es decir, no habla solamente de cosas que pasaron, sino que habla también de nuestro tiempo, del estado actual desde donde nosotros nos movemos. Desde los descubrimientos científicos desde los cuales nosotros nos situamos, desde las problemáticas históricas que nosotros vivimos, pero que, por ejemplo, quizás la primera obra de teatro de Malvinas no vivenció porque era otro contexto muy diferente. Esto hace que entonces podamos pensar justamente las representaciones como un campo muy rico para problematizar la historia y la memoria. Ahora bien, a mí me interesa, y este es un congreso de teatro, así que vamos a
ir ya hacia el teatro. A mí me interesa trabajar un modo específico de representación que son las representaciones teatrales. Para eso trabajo sobre la teoría de Jorge Duati, del convivio como matriz teatral. Es inevitable que lo cite a él. Jorge es como un padre para mí. Básicamente es mi papá, así que es siempre raro tener que citarlo, pero bueno, lo voy a seguir haciendo, no puedo evitarlo. Todo por fines científicos y académicos, lo juro. Entonces, a partir de la teoría del convivio, vamos a trabajar con la idea del teatro como el encuentro de la cultura viviente, un encuentro heteroestructurado que gira en torno a, por lo menos, un actor y un espectador, cada uno produciendo poiesis en un territorio específico. Esto nos va a llevar a pensar que las representaciones teatrales entonces están marcadas por los cuerpos, están marcadas por la cultura viviente. Y ver representaciones, en este caso de la Guerra de Malvinas, nos va a llevar a pensar cómo el teatro le vuelve a dar una respiración, un cuerpo, una vitalidad a los hechos de la historia. A partir de esta capacidad de la territorialización y de la desterritorialización, ahí va, simultáneas que permite el teatro como acontecimiento de la cultura viviente. Al mismo tiempo, el teatro es un espacio muy interesante para reconceptualizar la idea del espectador de las representaciones, porque es un espectador que está participando, es co-creador de lo que está ocurriendo en escena, a diferencia de cómo pasaría, por ejemplo, con el cine. Nuevamente, esto no es para enunciar la superioridad del teatro sobre el cine. En principio, eh, es un congreso de teatro, así que vamos a darle amor al teatro. Pero lo interesante entonces es que a partir de los cuerpos y a partir de la presencia de los cuerpos, tenemos una relación diferente entre lo que ocurre en escena, entre nuestro tiempo presente y ese pasado que nosotros volvemos a traer y al cual intervenimos. Las representaciones son una forma, entonces, de intervenir ese pasado, y en el caso del teatro es desde el cuerpo, desde el encuentro del convivio. Esto es muy significativo para pensar las representaciones como territorio de indagación de los matices. ¿Qué es esto que me interesa de los matices? El teatro, al igual que las artes, debido a que no tiene la responsabilidad, como dice Martín Coan, gran teórico argentino, no tiene la responsabilidad de hablar desde la historia, porque no es la historia, no tenemos el pacto histórico inquebrantable sobre el cual se construye la ciencia de la historia. Nosotros podemos explorar otras cosas. Hay un caso muy lindo que creo que se va a entender mucho mejor si cito a una de las artistas a las cuales entrevisté para este libro, que se llama Mónica Greco, que a ella le proponen hacer una obra sobre la Guerra Malvinas, y ella me contaba que lo primero que hizo fue protestar, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Para qué hacer una obra de la Guerra de Malvinas si es tan difícil llevar la guerra a la escena? Me decía ella. Y lo interesante es que mientras más le insistían, ella más iba empezando a considerar que hablar de la guerra no necesariamente era mostrar los disparos, sino que podía ser mostrar los efectos de la guerra, mostrar lo que nosotros podríamos decir los afectos de la guerra, mostrar imágenes, ideas, dilemas, zonas grises que atraviesan la experiencia de la guerra y de la posguerra, ¿no? Entendida nuevamente como un momento histórico atravesado todavía por elementos, por procesos culturales, políticos, sociales de la guerra. Entonces, lo interesante es que
y con esto hago un anticipo ya a la situación específica de la Guerra de Malvinas en el teatro, como la vengo investigando, y que tiene que ver con la idea de pensar una guerra desbordada. ¿Qué significa esto de una guerra desbordada? Pensar a partir de los cuerpos, no tanto la guerra en el frente de batalla, la guerra, digamos, entre los disparos, sino la guerra como elemento que desborda ese frente de batalla y, podríamos decir, y baña también, por un lado, la retaguardia del campo de batalla, pero también el continente, en el caso de la Argentina. Eh, Es decir, pensar no solamente en el soldado que está en el frente, sino también pensar, por ejemplo, en el soldado que no está en el frente, pero que puede estar esperando a que llegue la guerra, pero también pensar en cómo la guerra afecta a familiares, cómo afecta a madres, a hijos, cómo afecta a hermanos, a amigos, cómo afecta a políticos, etcétera. Esto va a ser una tendencia que yo encuentro a lo largo de mi investigación hasta el momento y que es un interés muy fuerte en eso que pasa, como consecuencia de una guerra que está y no está muy cerca al mismo tiempo. Siempre aparece esta cuestión casi shakespeariana de ser y no ser, que creo que es una de las claves de las representaciones teatrales, esa tensión constante entre ser y no ser, entre ser y no ser Hamlet, entre ser y no ser espectador, entre estar o no estar en Dinamarca o en las Malvinas, etcétera. Creo que ahí hay uno de los grandes atractivos de pensar las representaciones teatrales, cómo se absorbe la pregunta ontológica, eh, que propone Jorge Dubati para, problematizar el teatro como, acontecimiento de la cultura viviente y cómo se introduce hacia el interior del teatro y pasa a ser un elemento constitutivo a partir de la presencia de esos cuerpos. Nuevamente, acá es donde, por ejemplo, podríamos trazar algunas diferencias con el cine o la narrativa. Si nosotros hiciéramos una película sobre la Guerra de Malvinas, seguramente querríamos grabar algunas escenas con explosiones, preferentemente en tono sepia, que queda muy bien para las guerras. En el cine moderno, por lo menos, es una preferencia. Eh, pero justamente tenemos la posibilidad de que esa explosión ocurra cada vez que nosotros proyectamos la película. En el caso del teatro, con la limitación y la potencia del convivio, nosotros tenemos un acontecimiento que está en constante cambio y que está constantemente volviendo a ocurrir delante nuestro. Algo parecido podríamos señalar con respecto a la narrativa, cómo la narrativa construye un dispositivo, eh, mediatizado a través de la tecnología, que es el libro, ¿no? Nosotros podemos releer varias veces, algún pasaje que no entendamos. Si nosotros estamos en el teatro, no podemos pedir que repitan escenas, aunque a veces vendría bien, no podemos pedir que se repitan escenas que nos hayan gustado o que no hayamos entendido, sino que sigue hacia adelante siempre. Y eso plantea, una forma diferente de producir no solo goce estético, sino, como dice Eli Rosick, de producir pensamiento. Pensamiento a través del cuerpo, a través del encuentro, del cuerpo no solo del actor, sino también del espectador. Eh, pero bueno, voy acelerando un poco, y cuento algunas de las cosas que he encontrado hasta ahora, cruzando, digamos, la Guerra de Malvinas y esta teoría de las representaciones de la cual les estoy compartiendo. Anticipé esta idea de una guerra desbordada, eh, y que va a tener, tres formas de acercamiento a lo largo de la historia. Yo propongo en mi investigación una periodización en tres partes,
porque esto es algo que no estaba comentándoles, se me estaba olvidando, que es que cuando yo empecé a investigar este tema, tenía unas 30 obras de teatro más o menos para hacer mi tesis, y investigando y formulando un corpus sobre el tema, yo ya tengo más de 150 textos dramáticos que van desde 1982 hasta 2023. Esos textos están en mi tesis, en unos listados donde intento, no sé si la cámara me va a acompañar, donde intento acompañar, ofrecer algo que yo no pude tener, que eran, cada una de estas líneas son obras y cada cuadradito es un año. Así que hay algunos años que tienen muchos materiales, hay más, hay de cada lado, son muchas obras realmente. Y lo interesante es entonces cómo organizar ese corpus. Yo propongo una periodización de 3 partes que tiene que ver con 3 modos preponderantes de aproximarse a las representaciones de la guerra de Malvinas desde el teatro. Un primer periodo va de 1982 a 1992. Es un periodo que yo llamo memorialista, donde los dramaturgos, los artistas, buscan pensar la guerra de Malvinas como un acontecimiento sobre el cual hay que producir una memoria unívoca. Es decir, hay que recordar cosas específicas que la gente está olvidando o está ignorando. Esto tiene mucho que ver con la desmalvinización, que es un proceso cultural que comienza ya prácticamente ni bien termina la guerra. Se suele asegurar que la desmalvinización comienza en el momento en el cual a algunos soldados del ejército argentino les hacen firmar unas planillas donde se comprometen a no hablar de la guerra con nadie, ni con sus familias, ni mucho menos, por supuesto, con la prensa. Se dice que ahí es cuando empieza. El término es acuñado en marzo de 1983 por Alain Rouquier, y es un término que ha variado muchísimo de sentido, como mencionaba antes, pero que en este primer periodo de posguerra, en estos primeros 10 años, es una preocupación explícita para los artistas, hablar de cosas de las que no se hablaba. Así, por ejemplo, pueden encontrar la primera obra que yo tengo en mi corpus, que es El señor Brecht en el Salón Dorado, de nada más y nada menos que Abelardo Castillo, una figura intelectual y literaria muy importante en su momento, que termina de escribir la obra eh, en diciembre y se estrena en 1983, todavía en el contexto de... perdón, se estrena estoy diciendo mal, la termina de escribir en junio del 81 y se estrena en el 82, a pocos meses de la guerra. Todavía en dictadura, por supuesto, ¿no? Abelardo Castillo había estado prohibido por la dictadura, así que no es poca cosa que él sea el primero en hablar de la guerra Malvinas desde el teatro. Pero también tenemos casos como, por ejemplo, del Sol Naciente, de Griselda Gambaro, tenemos Gurka, un frío como el agua seco, de Vicente Cito Lema. Tenemos una obra que todavía se sigue haciendo, que es de 1992, es una obra de Rosario, de la provincia de Santa Fe, que se llama Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, de Osvaldo Buzo y Néstor Zapata. En todos estos casos encontramos obras que quieren explícitamente mostrarle algo al espectador para que ese espectador se lleve a su casa. En el caso, por ejemplo, de Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, tenemos una madre que a 10 años de la guerra recuerda a su hijo caído en las islas y explica la importancia de recordar todas las cosas que hay que recordar en torno a la guerra. Por eso uso esta idea de una memoria unívoca, ¿no? Una memoria que implica recordar de una cierta manera específica. Hay un segundo periodo que iría de 1993 a 2007, que tiene que ver con una mirada más poética,
¿Qué significa esta mirada poética? Significa que se empieza a privilegiar lo que el teatro puede construir desde sus propias imágenes. Se parte de la Guerra de Malvinas y sus imaginarios históricos, pero se la piensa desde símbolos mucho más opacos. Así ocurre, por ejemplo, con Varada, de Jorge Leyes, o con Museo Miguel Ángel Boesio, de Federico León, o con Casino, de Javier Dolte, o incluso Los que no fuimos, del grupo La Cochera, de Córdoba, bajo la dirección de Paco Jiménez, que es una obra de 2007. Todas esas obras trabajan con aquello que el teatro puede producir y con miradas que no se quieren simplemente resolver. Son miradas donde se pone lo primordial en lo poético. Por ejemplo, en el caso de Varada, nos encontramos con una protagonista que es una mujer muy obesa que se llama Ada y tiene justamente un bar en medio del desierto patagónico y que nosotros nunca vamos a saber qué es ella. Ella es una especie de monstruo que devora excombatientes. Pero lo interesante es que nosotros no sabemos si es una metáfora de las islas, si es una metáfora de la guerra, si es una metáfora de la Argentina. Al final nunca vamos a poder decidir qué es Ada. Y esa es la dinámica que se usa en este segundo periodo. Este es el periodo, estos dos periodos son los que yo trabajé en mi tesis de doctorado, que va de 1982 a 2007. Y un tercer periodo, que sería un camino intermedio entre los otros dos, tiene que ver con la idea tiene que ver con la idea de utilizar esos universos poéticos del teatro como estímulo para la memoria. Una memoria que ya no es unívoca, sino que es plurívoca. ¿Qué significa esto? Significa que las obras entre 2008 y 2023 trabajan con la idea de proporcionarle al espectador materiales para que tenga que tomar una postura y una decisión finalmente él mismo. Es una posición mucho más cerca a la de un espectador emancipado, si seguimos a Rancière, pero pendiente de producir memoria a través del teatro. Eh, en este caso tenemos algunas obras bastante interesantes, como el caso de Campo Minado de Lola Arias, que seguramente la habrán escuchado nombrar, que es la obra más conocida de este corpus. Y si ustedes tuvieran la posibilidad de ver Campo Minado te pone ante un dispositivo complejísimo de, de, de música, imágenes, testimonios, representaciones, y al final no te dicen qué hacer con eso. Es uno el que tiene que intentar encontrar un hilo de sentido con todos esos materiales que en muchos casos no concuerdan del todo. Recordarán que Campo Minado tiene 3 excombatientes argentinos y 3 excombatientes, 3 veteranos en realidad, para usar el término de ellos, británicos, siendo uno un Gurkha de Nepal. Entonces lo que cuentan ambas partes muchas veces no encaja. Y ahí está lo interesante de esta tercera forma de aproximarse, ¿no? Que es desafiar al espectador a que tenga que activar los trabajos de la memoria, como diría Elizabeth Helling, ¿no? Activar lo que sabe y lo que está circulando en su tiempo. Ahí es donde está lo que, por ejemplo, marca, hoy se habló de Lógica del naufragio, de Mariano Saba, una obra de 2012, entra perfectamente en esta dinámica. Se habló de una obra uruguaya de Sergio Blanco, El Salto de Darwin, una obra increíble. Si bien yo no estudio obras extranjeras, esa obra entra también en este contexto de problematizar la memoria y activarla como trabajo. Ahora bien, me gustaría hablar, y con esto hacer espacio a algunas preguntas, si tenemos tiempo, por supuesto. Me gustaría mencionar entonces lo último que aparecía en el título de mi presentación actual, que es esta idea de una cartografía de la hospitalidad. ¿Qué me interesa lograr a partir de las representaciones teatrales?
me interesa, en principio, poder construir una cartografía del teatro, pero que no quede simplemente aislada, como si fuera una especie de isla individual a la que yo voy, a la que yo prácticamente voy de vacaciones y vivo en ella porque estoy obsesionado con el teatro, como notarán, con el Teatro de Malvinas, sino que me interesa la posibilidad de que la investigación con las representaciones nos permita construir una cartografía de la hospitalidad. Tomo la idea de hospitalidad de dos investigadores argentinos que son Griselda Varale y Mauricio Tosi, que ellos a su vez la toman de Derrida, de la idea de hostilidad y de hospitalidad de Derrida, para pensar la posibilidad de construir un mapa simbólico sobre ese territorio que son las Islas Malvinas. Muchas veces se dice que las Islas Malvinas son una silueta que uno la llena con lo que uno cree, ¿no? Y a mí me interesa esto, que el teatro nos permite crear mapas eh, que nos invitan a pensar un mapa de mapas. Es decir, nos invitan a pensar es, la posibilidad de que armemos un archipiélago, si se quiere seguir con esta imagen, de mapas. Un archipiélago donde convivan la isla del teatro, la isla del cine, la isla de la poesía, la de la música, pero también la isla de la geopolítica, la isla de la diplomacia, la isla de los derechos humanos, etcétera, y todas conectadas como parte de una misma red. Eh, Típicamente se asume que el mar separa. En el caso de un archipiélago, el mar es lo que une, y eso es lo que creo que pueden hacer las representaciones. Acompañar a esta formulación de un mapa de mapas, a esta especie de archipiélago de Malvinas, que es simbólico, pero también es un territorio real, darle, eh, darle un contenido y al mismo tiempo conectar todas estas investigaciones. La posibilidad de que, por ejemplo, venga alguien que estudió las representaciones de la literatura infantil y comparar trabajos y ver qué elementos hay de convergencia y cuáles de divergencia. Y pensar de esa manera un mapa donde todos estos elementos puedan convivir revelando esas tensiones, ¿no? Pienso la idea de diálogo un poco a la manera de Bakhtin, como una puesta en común que implica también tensiones, inevitablemente. Eso es lo que yo me encantaría poder lograr, por supuesto, a través del teatro y a través de estas propuestas que agradezco mucho que hayan podido escuchar. Y bueno, y también recuperar el territorio a través del teatro siempre, ¿no? Por supuesto que es lo que a mí me interesa más que nada. Así que quería agradecerles por este hermoso espacio, por la paciencia y bueno, y si hay tiempo para preguntas, va a ser un enorme gusto charlar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. ¿Alguien tiene preguntas para hacer? Bueno, ¿no? Yo Bueno, sé que son maestro, muchas cosas, mucha información que acumulé y que traté de compartir toda junta para que, bueno, aprovechar este breve momento para que se vayan pensando en Malvinas obsesionados como yo eh, y bueno, y se multiplique Malvinas, ¿no? Esa es la idea de esta investigación. No que se cierre el tema de Malvinas, no que se clausure, sino por el contrario, buscar esos matices, buscar esos colores que nos permiten entender mejor esta multiplicidad de problemáticas que es Malvinas, ¿no? Ahora Malvinas no solo como la guerra, sino como en este sentido más cabal de la guerra, pero también la cuestión, la causa y el territorio, ¿no? listo. ¿Preguntas? ¿No? Maestro, no tenemos preguntas por el momento. Le agradecemos muchísimo la conferencia. Con esto damos terminado el primer día del Congreso Iberoamericano de Teatro. Los esperamos el día de mañana. Desde las 9 de la mañana vamos a continuar con todas las mesas. Muchísimas gracias por su asistencia, maestro. Muchas gracias. Muy, muy agradecido, muy agradecido.